Jesús Hermida era ese hombre que te dejaba embelesado delante de la pequeña pantalla. Su forma de hacer televisión era única. Su popularidad y profesionalidad le han hecho posicionarse como un hito del medio en nuestro país. Por eso, el que narró la llegada del hombre a la luna, o el único capaz en España de entrevistar para la televisión a Su Majestad el Rey Juan Carlos I en el año 2014, tiene su sitio en Huelva, desde hace unos años el Centro de Comunicación Jesús Hermida. Bueno, pues orgullo de Huelva, porque yo creo que el onubense sabe que Jesús Hermida, una figura esencial en el periodismo español, era de Huelva, él lo llevaba también muy a gala y pues lo concibo como eso, orgullo de esta ciudad. El Centro de la Comunicación Jesús Hermida es el primero dedicado a los medios de comunicación en España y a la trayectoria de este periodista todoterreno y universal, nacido en Huelva, que tiene aspiración museística, divulgativa y de investigación. Impulsado por el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de la Prensa a través de la Concejalía de Turismo, el centro realiza un recorrido por la historia de la comunicación con especial dedicación a los medios de comunicación de masas que marcaron el inicio y desarrollo de la actividad periodística. En marzo se cumplieron 6 años desde la creación del centro y bueno, aquí estamos intentando cumplir nuestro objetivo, ¿no? Que la gente descubra un poco que el mundo de la comunicación y del periodismo y que por supuesto aprendan a respetarlo, ¿no? Y que distingan, porque hoy lamentablemente vemos que mucha gente cree que se comunica por las herramientas de comunicación, por TikTok, por Instagram, por Twitter, por Facebook, y claro, eso no son medios de comunicación. Hacia el año 2010, Jesús Hermida veía la necesidad de crear un espacio que ayudase que la gente entendiese qué es la comunicación y el periodismo. Se iniciaba de esta forma un camino que ahora estamos viviendo. Aunque cuando estaba el proceso desarrollándose, Jesús Hermida lamentablemente cayó enfermo. Tuvo un derrame cerebral y murió a los 3 días, a la edad de 77 años. Jesús Hermida era conocedor de este proyecto en todo momento, de hecho, él lo cocina, lo prepara con muchísima ilusión, lo que pasa que su fallecimiento llega un poco de manera repentina, sorpresiva, y deja quizás a la mitad la confección de este proyecto que continúa el impulsor de este centro, amigo de él, Rafael Terán, un periodista onubense también muy conocido y que sigue impulsando este centro. Y la verdad que este espacio, el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida, en parte cumple el sueño de Jesús, no solo de crear un espacio de este estilo, que es único en España, y el tercero que hay en Europa, aunque como este no hay otro, hay uno en Zúrich, que es bastante interactivo, muy pensado para escolares, y otro en Düsseldorf, que es más muy museístico. Es un espacio multidisciplinar donde acercamos a la gente con Jesús Hermida como elemento o hilo conductor a que entienda o descubra qué es la comunicación y que también aprenda a distinguir entre comunicarse e informarse, qué es periodismo, qué es comunicación, ¿no? Qué son las herramientas de comunicación y qué son los medios de comunicación. Y entonces esa labor didáctica pues la hacemos en un espacio multidisciplinar que también tiene lugar para actividades culturales que desarrollamos durante todo el año. Él lo continúa con la ayuda de la familia, que cede todo su archivo, se quedan con muy pocas cosas. Ellos deciden cuando fallece que todo fuera hasta aquí, hasta su ciudad natal, para que se creara este centro con la ayuda también de Radio Televisión Española, que cede muchísimos elementos que vemos en su interior. Y bueno, él quería que se contara la comunicación, no quería que fuera un museo de su figura, él no quería que se hablara solo de él o que se mostrara su archivo, él quería que fuera un centro que contara la historia de los medios de comunicación, su aportación a la sociedad y cómo eso influye también en todos nosotros. Además quería que tuviera una visión muy pedagógica, que enseñara el buen periodismo, y a eso nos dedicamos en este Centro de la Comunicación, a hablar del buen periodismo, cómo se hace, cómo se combate la información falsa, y yo creo que él desde luego estaría muy orgulloso de todo lo que hacemos en este Centro de la Comunicación. Contiene 4 grandes bloques temáticos que van desde la prensa a las tecnologías digitales, pasando por la radio y la televisión, que sirven para conocer la trayectoria de Jesús Hermida ligada a cada uno de esos medios. Bueno, pues después de ver toda la línea del tiempo de la historia de la comunicación, empezamos
donde comienza la prensa de masa, que es con los periódicos, con la prensa. Aquí en esta parte vemos una linotipia real de finales del siglo XIX que funciona a la perfección, que fue la máquina que permitió las tiradas más numerosas de la prensa, es cuando se conoce ya la prensa de masa, y podemos ver ya la huella de Jesús Hermida en la prensa, que es el medio de comunicación en el que comienza también aquí en Huelva, en el periódico Odiel, cuando empieza a escribir sus primeros artículos, también en el Diario de Madrid, en el Hoy Madrid, en diferentes periódicos y cabeceras de la capital de España, donde él comienza esos pinitos en la prensa hasta que ya se va como corresponsal de Televisión Española a Estados Unidos, que es cuando comienza ya ese ascenso, ¿no? Pero aquí lo que vemos es los diferentes elementos, instrumentos que se utilizan en las primeras redacciones, como aquellos primeros teléfonos, los laboratorios de fotografía, los teletipos, los primeros móviles antiguos, la linotipia, como decimos, o la grabadora que se utilizaba para hacer los diferentes trabajos periodísticos. Llegamos a la parte de la radio, de prensa, llegamos a la radio, un medio de comunicación importantísimo. Jesús Hermida fue un periodista integral, trabajó en prensa, en radio y en televisión, y aquí dejó una huella también muy profunda porque fue también fundador de Antena 3 Radio, trabajó en Radio Nacional, hizo muchísimos programas y entre ellos uno muy destacable en su última etapa, en el que habla de los Beatles, su grupo favorito, Palabra de Beatles, que suena en algunas de estas vitrinas, y aquí pues lo que vemos es su huella en la radio, algunos de sus artículos y cómo se hacía también la radio antiguamente, porque podemos ver por algunas de las vitrinas cómo se utilizaban los diferentes micrófonos de ambas caras, los vinilos de pizarra, y también hablamos de la historia de este medio de comunicación aquí en esta ciudad, porque Huelva fue la primera que acoge un estudio de Radio Nacional, fue en 1936, por orden del entonces general Gonzalo Queipo de Llano, con unos fines políticos muy diferentes a lo que conocemos hoy la radio, pero se queda el decanato de que el primer estudio de Radio Nacional de toda la península pues está en Huelva. Bueno, llegamos a la televisión, el medio de comunicación en el que se hizo más conocido y más popular Jesús Hermida. Aquí en esta parte recreamos un plato de televisión de la época con un fondo en el que aparecen pues todos los nombres de sus muchísimos programas que realizó a través de su dilatada trayectoria televisiva. Él, cuando llega a principios de los 60 como corresponsal de Estados Unidos, descubre una televisión muy estática, muy antigua, muy hierática, con periodistas muy quietos, muy serios, y él, que venía de Estados Unidos, de conocer pues los programas de televisión, de entretenimiento, los incluye y los aporta a nuestra televisión. Pues él trae precisamente una estética de presentador de un programa estadounidense, ¿no? Con la gesticulación, el tupé, el pelo, ¿no? La estética propia de él, y además pues cuando en Televisión Española estaba la carta de ajuste, tanto por la mañana como por la tarde, él integra e inventa el magazine de entretenimiento por la mañana y por la tarde, ¿no? Y a través de ahí pues hace muchísimos programas en el que introduce a grandes personalidades del periodismo actualmente, los llamados chicos y chicas Hermida, con programas divertidísimos de entretenimiento, pero también de tertulia política y de reflexión, ¿no? Como hacía, de debate. Y aquí en todo esto pues es gran parte cedido por Radio Televisión Española. Muchas de estas cámaras pues grabaron al propio Jesús Hermida en algunos de sus programas, y podemos conocer cómo se hacía la tele pues hace no mucho, pero que ha cambiado muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que aquí tenemos un plató de finales de los 80, principios de los 90, que ya ha cambiado muchísimo, y podemos ver hasta una máquina enorme de cómo se editaban los vídeos en aquella época, o cómo era una realización, o unos focos, ¿no? Que nos hablaban los chicos y chicas Hermidas que han pasado por ahí, recordaban la altísima temperatura que hacían muchos de esos platós debido a todos esos focos, ¿no? Sí, era un personaje irrepetible. Los que trabajaron con él lo adoran, aunque también recuerdan sus memorables broncas, porque era muy exigente. Jesús era una persona muy exigente con su trabajo, pero sí es verdad que fue un maestro y fue un verdadero revolucionario e innovador. Cuando estuvo como corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos más de 10 años, volvió con un aire nuevo. España entonces era un país en blanco y negro en todos los sentidos, y en la comunicación también. Él vino
trajo un estilo nuevo de comunicar, consiguió y se propuso y lo consiguió que la mujer tuviese un protagonismo más allá de ser un busto parlante. Hay toda una generación que debe a Jesús Hermida su reconocimiento como grandes profesionales de la comunicación y del periodismo, y ahí están personas como Mariló Montero, María Teresa Campos, Nieves Herrero, Carlos García Hirfeld, Pedro Piqueras, en fin, muchos en los cuales él vio un valor que le hacía ser figuras de la comunicación y como tal les dio protagonismo y los hizo ser figuras de la comunicación. Una gran colección de enseres personales y curiosidades del periodista, así como otros objetos vinculados con la historia de la prensa y los medios de comunicación, ilustran el recorrido del visitante, que también tendrá acceso a una amplia compilación de programas de televisión, radio y recortes de prensa, con Jesús Hermida como protagonista. Sí, pues que el centro termina con la parte más personal de Jesús Hermida, en el que nos encontramos pues los artículos más personales, como puede ser incluso hasta la partida de nacimiento, en el que demuestra que nació en Huelva capital, o las fotografías y la corbata que utilizó en su última aparición en televisión, que fue una entrevista al entonces rey emérito Juan Carlos I. Podemos ver sus acreditaciones de prensa, sus pasaportes, sus publicaciones, hasta la llave de la corresponsalía de Televisión Española en Nueva York. Podemos ver fotografías personales de la familia, sus padres, sus títulos de bachillerato cursados aquí en esta ciudad, y una fotografía muy curiosa en el que sale portando el féretro del poeta Juan Ramón Jiménez en su llegada a Moguer. Encontramos también sus gafas de sol, o incluso también, como decías tú, esa serie de reconocimientos de toda una trayectoria de televisión, de periodismo, de radio, en el que podemos encontrar muchos TPs de oro, o la medalla de Andalucía y de Huelva, ¿no? Pues mira, creo que el elemento estrella es la parte de las fotos de su familia, porque ahí, cuando guiamos la visita, contamos la historia personal de Jesús Hermida, sobre todo con sus padres, que su padre era pescador, falleció en alta mar. Él contaba con mucha angustia cómo iba al puerto de Huelva y nunca regresó, porque de hecho el cuerpo de su padre nunca regresó. Y contamos una anécdota muy curiosa, muy bonita, que le pone los vellos de punta quizás a todos los visitantes, y es que el padre de Jesús Hermida era analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero lo poco que se encontró, que pudo recuperar Jesús Hermida, era una cartera de él, y dentro tenía 2 recortes de 2 artículos de Jesús Hermida, que aunque no sabía leer, pues guardaba con mucho cariño el trabajo que hacía su propio hijo, ¿no? Entonces, cuando contamos esa historia y le ponemos caras a los padres de Jesús Hermida a través de esta fotografía, pues la gente descubre un poco más esa faceta más personal de la niñez de Jesús Hermida, que la vivió aquí. Sí, yo quiero invitar a todos que vengan a acercarse al Centro de la Comunicación. No van a encontrar un espacio igual en España, como he dicho, y además, bueno, van a venir a Huelva, que es una ciudad absolutamente tranquila, muy cariñosa, con muchas horas de sol y muchas horas de luz, donde este espacio es un lugar, vamos a decir, de visita obligada, ¿no? Entonces, no solo los invito a que vengan a visitar el Centro de la Comunicación, sino que si quieren contarnos cosas que nos ayuden a conocer más Motril, pues aquí estamos también. Permítanme que me presente. Me llamo Jesús Hermida por mi padre, Pineda por mi madre, y nací en Huelva. Eso dice mi documento nacional de identidad. Eso testifica todo mi ser, y de eso presumo, y he presumido, y presumiré por todas partes del mundo. Es cierto, reconozco que esto que está ocurriendo ahora, pues para muchos de ustedes no tendrá sentido. Aquí un señor que se pone frente a una cámara de televisión y les dice unas cosas que quiere decirlos, pero a muchos kilómetros de distancia y sin estar aquí. Pero para mí esto es estar, porque esto ha sido gran parte de mi vida, porque yo creo que hablar así, decir así cosas a las gentes, a mis amigos, a los extraños, a cualquiera, yo creo que eso es todo mi ser. Ya puedes descubrir el mundo de los medios de comunicación. ¿Dónde? En Huelva, en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Un espacio dedicado a la comunicación en España y a la trayectoria de este periodista onubense, considerado una de las figuras más relevantes del periodismo de habla hispana.
En unas instalaciones únicas en España, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida te llevará a descubrir la historia de la comunicación con especial dedicación a los medios de comunicación de masas a través de una gran colección de objetos y documentos relacionados con la historia de la prensa y la trayectoria de Jesús Hermida. Los secretos de la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales se revelan ante cada uno de sus visitantes a lo largo de las distintas exposiciones que alberga este espacio museístico, didáctico y divulgativo. También hay espacio para la Luna, objetos y documentos originales de la aventura espacial y la retransmisión de la llegada del hombre a la Luna, contada por Jesús Hermida, te llevarán a recordar aquel momento clave en la historia del hombre en un proyecto promovido por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Huelva, con la colaboración de numerosas entidades y la propia familia del periodista. Centro de la Comunicación Jesús Hermida, en Huelva. Dime, ¿aún te lo estás pensando? ¡Te esperamos! La Moneda nos ha traído a Chipiona, un municipio de la costa de Cádiz que cuenta con 20.000 habitantes. Aquí se inauguró hace ahora 3 años el Centro de Interpretación Rocío Jurado, un museo que nos permite viajar al corazón de la vida y obra de la artista chipionera. Fotografías, vestidos, objetos personales, premios, elementos multimedia y una sala auditorio son solo algunos de los atractivos de este lugar. Ella quería que su legado quedara aquí en Chipiona y que los chipioneros y todos los visitantes pues conocieran lo que fue su vida a través de sus objetos personales, como sus vestidos, sus zapatos. Tenemos todos sus premios, incluso su coche, el despacho que era de su secretario Juan, que tanto se apreciaban mutuamente. Todo esto está aquí para que se conozca su vida y se perpetúe su legado. Gracias a su hija y al ayuntamiento, con un convenio de colaboración, pues se inauguró el 2 de julio, hace 2 años, y vino Rocío Carrasco. Abarcar el inmenso legado musical, cultural, histórico y social que dejó Rocío es ciertamente imposible. El recorrido por el centro permite al visitante hacerse una idea de la magnitud alcanzada por una artista que, desde sus inicios, consiguió conquistar el mundo con su voz y una personalidad arrolladora. Rocío Jurado fue capaz de interpretar varios géneros musicales con enorme éxito. Muy particularmente, y dentro del flamenco, donde existe infinidad de cantes, lo mismo se lucía por bulerías que por seguirillas o por fandangos y por soleá, así como la copla, lógicamente, y también la balada romántica. Hace 25 años obtuvo el galardón a la voz del milenio, a la mejor voz femenina del siglo XX. Y aunque la más grande dejó de cantar a los 62 años, su voz sigue viva y nos seguirá emocionando. Rocío era una mujer que rompía moldes y que los tópicos no pueden dibujar. Es por ello que esta colección entrona en lo más hondo de su persona, y no solo la muestra tal y como popularmente se la conoce, sino tal y como es. Una mujer que marcó una época en la música y que simboliza la revolución que se produjo en un siglo culturalmente muy rico, que evolucionaba a velocidad de vértigo. Abierta con su gente y su pueblo, cosmopolita y luchadora irreductible ante la adversidad.
El que Rocío Jurado tenga aquí su centro de interpretación ha traído personas de todo el mundo, no solamente de España. Ella era muy querida también en Sudamérica, en bastantes partes de Europa y los visitaban al principio y siguen visitándolo ahora al cabo de 2 años. A la gente le gustan muchísimo los vestidos que tiene, que son auténticas maravillas. Luego tenemos, aparte de los vestidos, casi todos tienen su boceto con el artista, con el diseñador que lo hizo y llama muchísimo la atención. Aparte se relacionan con las películas o con las actuaciones o por supuesto hay un vídeo también que dura unos 8 minutos aproximadamente, que va mostrando pues partes de su vida y se escucha a la artista cantando y con su voz, pues bueno, pero ya no cuento más, debéis de venir a visitarlo, ¿vale? Al citar la localidad andaluza de Chipiona, enseguida nos viene a la mente Rocío Jurado. La vinculación de la artista con su tierra siempre fue muy especial. Es por lo que ahora en su pueblo se puede realizar la ruta homenaje a esta gran figura mundialmente conocida y que nos llevará a lugares como el chalet Mi Abuela Rocío, desde donde cada año veía pasar la procesión de la Virgen de Regla. El monumento a Rocío Jurado, una obra del escultor Juan de Ábalos, inaugurado en 1994. El mausoleo, donde descansan los restos mortales Tú eres sueño de alba, la sábana de la aurora desnuda a la madrugada. Canta, rocío del mar, rocío primero de la mañana, ansias de los lentos barcos, viento que llega y no pasa. Canta, quédate en el sueño, quédate para siempre y no te vayas. Rocío del mar de Cádiz, faro que nunca se apaga. Canta siempre, amor, rocío. Canta, 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 canta.
pues la ruta podría empezar aquí perfectamente y va recogiendo diferentes puntos donde el artista tiene relación. Por ejemplo, el museo, el cementerio donde está enterrada, que tiene un mausoleo, luego está el monumento en la avenida que lleva su nombre, el santuario de Nuestra Señora de Regla, pasando por la playa de las Canteras, por el faro. Todos los puntos que tienen relación con la figura del artista están representados por un monolito que es una R con la historia de la relación del punto con el artista. Yo sí me siento profeta en mi tierra. Los pilares de Chipiona son mis pilares. Tengo el orgullo de mi gente. Regla, el faro, el moscaté y el cante de su rocío. Un recuerdo y un regreso a mi infancia, a mi tierra, a mis pilares. Mi cuna chipionera. Ahora es tarde, señor. Rocío es la niña de Chipión, que por cariño la han elegido como su voz en España y en el mundo. Y ganando muchos concursos, y grabando discos, haciendo películas y espectáculos de teatro. Eran sueños de una niña que un día serían realidad. Y la punta del espigón, a donde yo me iba a soñar, con conquistar con mi arte las Américas. De la Virgen Morena de Regla, que es playa y mar y faro de todos los chipioneros. Rocío Jurado, la de Chipiona, que es lo mismo. Que aunque me voy, no me voy. Que aunque me voy, no me ausento. Que aunque me voy de palabra, me quedo de pensamiento. Aunque me voy, no me voy de vivir. La moneda, caprichosa y viajera, nos ha llevado al corazón de la localidad granadina de Cájar, donde se encuentra un lugar muy especial, un espacio donde los ecos de la canción española resuenan entre vestidos, fotografías y recuerdos imborrables. Hoy visitamos el Museo de la Copla, único en el mundo. Creado por Francisco Jiménez con mucha entrega, con mucha pasión. Un hombre que ha hecho de su vida un homenaje a los grandes de este arte tan nuestro. Tanto es así que en su propia localidad donó este monumento, también único en el mundo, el monumento a la copla.
cada rincón de este museo guarda una historia, una emoción, una huella imborrable del mundo del espectáculo. Aquí no solo encontramos objetos, sino también vivencias, anécdotas y la generosidad de un hombre que abre sus puertas y su corazón para que la copla nunca se apague. Es el momento de conocer a Paco, el alma de este singular museo. Yo, de niño, iba a los cines de la Pubia, porque aquí en Cajas no había cine. Y entonces me gustaban mucho las películas españolas, cuando salía Juanita Reina, cuando salía Carmen Sevilla, con Luis Mariano, Lolita Sevilla, pues me encantaba. Y entonces ya me aficioné porque daban unos programas que se llamaba entonces prospectos para la siguiente película que iban a echar. Y ahí ya me empecé a aficionar. Mi padre me daba una peseta para ir al cine. Y a veces yo, en vez de entrar al cine, esa peseta le compraba el cartel de Joselito, de Juanita Reina, pues son de aquellos estantes, a finales de los años 50, que yo era un niño. Y ahí ya empecé a aficionarme. El primer objeto es de Lolita Sevilla, porque yo le hice un paso doble. A Lolita Sevilla le hice un paso doble. Y lo canta Inmaculada Rejón, que es una cantante de Cajas, aunque vive en Granada, ella es de Cajas. Y entonces fuimos a Madrid a que se lo cantara, a que le cantara. Y le regaló un vestido, Lolita Sevilla, que ahora lo veremos después, y a mí me regaló un sombrero. Y ese fue el primer objeto que tengo aquí. Y a partir de ahí, pues ya me han ido dando Lolitas, Conchita Bautista, Adelfa Soto, la recientemente fallecida Adelfa Soto, me ha dado de su madre, de la Niña de la Puebla, me ha dado de ella, me ha dado María Vidal, una bata de cola, Macarena del Río, otra bata de cola, Joselito, en fin, infinidad de artistas, de Marifé, me han dado los modistos, me han dado cosas de Marifé, son 30 y tantos vestidos. Y luego los discos de pizarra, que esos son únicos, los discos de pizarra se dejaron de fabricar en los años 50, a finales de los años 50 se dejaron de fabricar, y todavía buscando quedan algunos, pero ni de Lolita Sevilla, ni de Joselito, ni de Marifé, eso ya no se encuentra. Yo empecé como un juego, como se suele decir, como un juego, y luego, pues mira, puse una habitación, otra habitación, otra habitación, que tengo 7 habitaciones, como bien habéis visto, y como ya no me queda espacio en las paredes, pues en el techo es donde pongo últimamente también. Va creciendo día por día. Eso es una cosa increíble lo que la gente me está dando. Precisamente ayer, en Málaga, Antonio Montiel, el famoso pintor Antonio Montiel, le pidió a Pepa Flores, porque Antonio Montiel estuvo aquí hace 2 años, que por cierto me trajo una pintura de él, me regaló de Juanita Reina. Y ayer le pidió a Pepa Flores un bolso de ella y una foto firmada para el museo de la copla. Con que Fietus iba creciendo día por día. Mirad qué maravilla, que lo pondré en una vitrina, las fotos las enmarcaré con las fotos que nos hicimos Antonio Montiel entregándome el bolso y con esta de Pepa Flores. Pues esto es otra reliquia. El año pasado me lo dio en el Palacio de Congresos de Granada. Ese lo había puesto en el Teatro Real de Madrid. La tiene aquí y aquí la tiene entregándomela. Otro rincón dentro del museo, pues de María Jesús y su acordeón, que por cierto me regaló este acordeón, que fue la primera que tuvo como profesional ella, y le tenía mucho cariño, pero cuando vio el Museo de la Copla, dice, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Y me regaló la primera acordeón que tuvo ella como profesional, que como veis, está ahí las fotos entregándomela. Y estos 3 vestidos monos que se llaman, pues también, como veis,
ahí lo tiene puesto, aquí me lo está entregando y este que lo recibí el mes pasado, que me lo mandó por correo. De Raúl Valilla. Este mes de octubre vino aquí a Caja a cantar a las fiestas y me había prometido, porque el año pasado grabó un videoclip aquí, en el Museo de la Copla, y entonces me había prometido el traje que se puso cuando ganó la Bosquín, y me lo trajo y me lo dio en el escenario, y nos subimos las cardetas de Caja, Mónica Castillo de la Rica, y mira, aquí está el Valilla entregándomelo, que esto es otra joya, de las muchas que estáis viendo y de las muchas que os quedan por ver. La afición con el Fandi lleva ya 25 años, está celebrando 25 años de su alternativa. Pues yo lo vi en Úbeda cuando todavía era novillero. Y resulta que digo, escucha, y es de Granada, en estos programas que dan en los toros, digo, escucha, y es granadino. Y ahí ya me empandilé, como se suele decir, y ya lo he ido siguiendo, que tengo 300 entradas. De 300 corridas que lo he visto. Y todos estos carteles, tengo 600 carteles, la mayoría firmados, 300 y pico firmados. Y cuando él vino aquí a verlo, quedó encantado. Dice, Paco, con razón me pedías tantas firmas, si es que tienes esto. Y así fue como lo he seguido, y así he sido como... Es más, tengo hasta la fotografía de su primera comunión. Con que tengo las fotografías de su primera comunión. Bueno, y luego ya me ha dado el traje de luces, luego me ha dado el capote de paseo, el capote de briega, y banderillas, orejas, de todo, rabo, la cabeza de toro, en fin, ya tengo todo. Gracias a Paco Jiménez, el creador de este lugar, este museo se ha convertido en un espacio único en el mundo, donde la historia, la emoción y el arte se dan la mano. Un museo que no cobra entrada, pero sí deja huella, una huella imborrable en quien lo visita. Y es que cuando hay tanto amor detrás de un sueño, la copla y el arte nunca se apaga. El sombrero este del pequeño ruiseñor, este de la película El pequeño coronel. Estuvo aquí el año pasado y cuando vio tanta cosa quedó encantado, Y la camisa que llevaba puesta, que es esta, pues se la pedí. Pero claro, no se iba a quedar sin camisa. Y entonces me dijo, cuando llegue a Utiel, que vive en Utiel, te la mando. Y efectivamente a los 3 días estaba aquí la camisa. Que como bien te ve, la tiene ahí expuesta. Tenés 6 discos de pizarra, por ejemplo, de Joselito, pues esos son joyas, Aquí hay carteles de México, de Argentina, de Francia, como este, Écoute ma chanson, escucha mi canción, pues este es francés, de Bélgica, también hay este, de Joselito, de México, como bien he dicho antes, hay de todos los sitios. De Joselito empecé con los carteles, como bien he dicho antes, a finales de los años 50, que los compraba por una peseta. Pues desde ahí empecé y tengo hasta hace un par de años que me han dado los últimos de él, juntando poco a poco, porque si no una sala de estas no se llena ni en un año ni en 2. Esta vitrina tiene
un valor, como tú bien has dicho, incalculable, porque hay un tráiler de la película El Ruiseñor de las Cumbres. Esto es una pieza única, bueno, hay varias piezas únicas, como bien habéis visto, pero esta es una de las piezas únicas. Y tengo el certificado del Ministerio de Cultura del año 1958, autorizando a proyectar el tráiler en salas de cine, que estos son piezas únicas. Le hice un paso doble a Lolita Sevilla y lo llevemos con Inmaculada Rejón, fuimos a cantártelo, a que se lo cantara en Madrid. Y le regaló este vestido, precioso vestido que lució Lolita Sevilla en el programa de las coplas de Canal Sur, de Carlos Herrera, en los 80, pues este vestido lo lució ella y este sombrero también. A Inmaculada le regaló el vestido y a mí me regaló el sombrero. ¡Qué lujo! Y la familia, porque ella en vida me dio varias cosas, por ejemplo, como esto que he contado ahora, pero cuando murió, en el 2013, la familia pues me lo dio todo lo que ella tenía, todos los carteles y todas las cosas, me las dieron a mí. Tener un sombrero de José Isbert, de la película, cuando van cantando todos enganchados, Elvira Cantillá, Lolita Sevilla, José Isbert y Manolo Morán, cuando van cantando americanos, llegan a España guapos y sanos, pues este es el sombrero que lucía José Isbert. Y luego hay muchas anécdotas de esta película, entre ellas está porque esa película ganó el primer premio del Festival de Cannes en el año 1953. Y Berlanga pues se le ocurrió hacer unos dólares con la cara de Lolita Sevilla por un lado y por el otro de Manolo Morán y de José Isbert. Esto llegó a manos del cónsul americano y detuvieron a Berlanga, lo tuvieron 4 horas en comisaría, lo contaba siempre en televisión. Lolita Sevilla, cuando vio que detenían a Berlanga, y dice, me cagué, porque como yo estaba en el dólar, dice, por si ahora han detenido a Berlanga, después me van a detener a mí. Claro. Y dice, me asusté de tal manera que me cagué. Y Berlanga ya cuando la presentó en España, esta película, pues ya hizo los dólares más grandes para no tener el mismo problema que había tenido en Cannes. Y Correo, como esta película está catalogada una de las 50 películas mejores del cine español, pues cuando en el 2003, cuando la echaron con honores de estreno en el 50 aniversario, Correo hizo un sello conmemorativo y le regaló a cada artista, le regaló un sello en grande. Ese es el de Lolita Sevilla. Y el vestido que ella se puso para ir al estreno del 50 aniversario es el que tengo aquí, el que tenemos aquí. Este es el vestido que se puso Lolita Sevilla, que como bien veis, está aquí ella con expuesto. Y aquí también veis unas fotos de cuando están rodando la película, que van subidos en el carromato con José Isbert y Manolo Morán, y Berlanga se ve ahí dirigiéndolo. Como te lo dan, con el cariño que te lo dan, pues yo no puedo decir, oye, este sombrero es lo mejor, o este vestido es el mejor. Todos, para mí, son todos iguales. Una alegría muy grande cuando me lo dan y los disfruto día a día viéndolo. Lo que sí me ha pesado, porque yo hablaba mucho con Rocío Jurado, iba siempre a verla y la saludaba en el camerino. Por cierto, que en estos álbumes que hay ahí tengo cientos de fotos con Rocío Jurado. Lo que me ha pesado no haberle pedido nada, porque me lo fuera dado. Si yo les fuera pedido algún objeto a Rocío Jurado, me lo fuera dado, un vestido o algo, unos zapatos, un sombrero, me lo fuera dado. Y nunca me atreví a pedírtelo. Mira que yo no te corto, que yo no me corto, pero yo qué sé, me causaba como respeto.
y no me atreví nunca a pedirle nada. Pues sí, mira, el título que se va a llamar es Juanita Reina, centenario de una diva, porque Juanita Reina fue una diva. Tenía 15 películas hechas y aparte la pila de espectáculos que tenía ella. Y voy a exponer, claro, en 5 salas por lo pronto. Me van a salir más, pero por lo pronto tengo 5 que se va a exponer. A partir del mes de enero, en el Centro Artístico el día 13, en la primera sala. Voy a exponer, como bien habéis visto, estos 2 carteles, las 15 películas que ya tenía hechas. Voy a poner 2 pinturas, una de Antonio Montiel y otra de Hernández Quero, y el cartel de su espectáculo, discos de pizarra, 10 discos de pizarra que tengo de ella, y de esto, ¿cómo se llama? Revistas, prensa, entradas, todo lo que te relaciona con ella. Y aquí, este abanico de la recientemente fallecida mi amiga del Pasoto, que era una gran señora y que me dio muchas cosas para mi museo, colaboró con muchas cosas. Y este abanico está pintado a mano y está firmado por ella, que es una joya de las muchas que estamos viendo. Y ahora, antes de irnos para otro rincón, vamos a ver este vestido, maravilloso vestido, y este maravilloso mantón de la gran bailaora y amiga nuestra, como es Mariquilla, que también es aparte, es vecina de aquí de Cajas. Y estas castañuelas también son de ella. Pues por supuesto que sí, un gran amigo mío, y me regaló ese vestido de Lola Flores de cuando estuvo en Miami para recaudar fondos y eso, que participó Julio Iglesias, Rocío Jurado, el Puma. Pues ese vestido es el que llevaba Lola Flores cuando cantó "Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada". Pues ese vestido es el que llevaba, que me lo regaló Tomás, y aparte me regaló también estos bocetos, porque Lola Flores, como bien sabemos todos, era una gran artista y era una gran cantante, pero lo que no sabe mucha gente, que ella también pintaba. Aquí son 14 pinturas dedicadas a las copleras. Empezó regalándome, porque son todas regalos de él. Empezó con Concha Piqué, el primero que me regaló, otro de Lolita Sevilla, y así sucesivamente a Juanita Reina, a Miguel de Molina, a Imperio Argentina, a Sara Montiel, a Estrellita Castro, a Gracita del Sagromonte, a Nati Mistral, sucesivamente las 14. Con 14 años hice la primera canción dedicada a Cajas, a mi pueblo, y hace 32 años el coro de flamenco Virgen de los Dolores de Cajas le puso el profesor Juan Cruz, le puso la música, y ya a partir de ahí ha sido donde le he compuesto pues a una pila de cantantes, como bien he dicho, a María Jesús acordeón, a Pepe Núñez Loreño, a Leonardo Dantel, hasta Ana Mena, que ahora está triunfando. Pues de chica, cuando tenía 12 años, cantaba copla y cantó en un disco, cantó una canción mía. Y aunque tú me despreciaste, aunque llamas mi nariz, que también he compuesto el himno de Cajas, que está aprobado por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento. En el 2013 lo aprobó la Junta de Andalucía y en el 2014, siendo alcalde Fidel Prieto, pues se presentó aquí en Cajas.
Las gracias a ti, Juan Carlos Colorado, a tu hija y a toda tu familia, y que aquí tenéis, para cuando queráis, tenéis vuestra casa.